En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 30. Dice así: Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a la tierra de Judea. Se quedó allí con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua y la gente acudía y se bautizaba, pues todavía no habían metido a Juan en la cárcel. Surgió entonces una discusión acerca de las purificaciones entre un judío y los discípulos de Juan. Ellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien has dado testimonio, está bautizando y todos acuden a él. Juan respondió: No puede un hombre recibir algo si no le es dado del cielo. Ustedes mismos oyeron lo que dije. Yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se alegra mucho por la voz del esposo. Esta es mi alegría, la cual ya es plena. Conviene que él crezca y que yo disminuya. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Encontramos en este pasaje cómo el Señor Jesús comienza a traer a muchos. Juan el Bautista, que fue el que lo anunció, ve cómo algunos de sus discípulos se inquietan. Lo que pareciera ser aquí entonces como el surgimiento de una tensión por la comparación, competencia y a lo mejor, si tú quieres, hasta cierto tipo de celos. Esto sucede hasta en las mejores familias. Los seguidores de Juan quizá no han entendido bien el mensaje, y Juan responde con una de las lecciones espirituales que pueden muy bien ser aplicadas a nuestras vidas, grupos de iglesia y comunidades. Veamos el versículo 22. Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a la tierra de Judea. Se quedó allí con ellos y bautizaba. El Señor Jesús no actúa desde la prisa, tampoco es una cuestión de protagonismo. La obra de Dios se va construyendo con presencia fiel, la permanencia. Vivir la fe no es hacer muchas cosas visibles, sino permanecer fieles. Estar ahí puede ser en una familia, en el trabajo, en la comunidad. Se quedó con ellos y bautizaba. Creo que aquí también conviene aclarar una situación. Más adelante, en el capítulo 4, versículo 2, dirá otra cuestión. Entonces, una cuestionante que podría surgir: ¿será que el mismo Señor Jesús se estaba bautizando? Porque aquí dice, se quedó allí con ellos y bautizaba. Vayamos a ver lo que dice Juan capítulo 4, versículo 2, más adelante. Cuando Jesús supo que los fariseos se habían enterado de que él hacía más discípulos que Juan y bautizaba, aunque no era el mismo Jesús que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y se fue de nuevo a Galilea. Entonces el Señor Jesús está informado. Le pasan el chisme. Los fariseos ya se están dando cuenta que él tiene más discípulos, pero aquí remarca que el Señor Jesús no estaba bautizando, aunque pueda decirse que estaba con ellos y bautizaba. Esto significaba que Jesús, el Señor Jesús, no realizaba personalmente el rito, sino que autorizaba y guiaba a sus discípulos para hacerlo. El bautismo se hacía en nombre de Jesús, bajo su autoridad. Por eso entonces podríamos encontrar ahí, se quedó allí
con ellos y bautizaba, regresando a Juan 3:22, que es el evangelio que nos toca. También podemos decir, con base a los estudios, que ese bautismo que daban sus discípulos no era todavía el bautismo cristiano como lo conocemos hoy. El bautismo cristiano, como lo conocemos hoy, perdona los pecados, nos hace hijos de Dios, nos incorpora a Cristo, nos incorpora a la iglesia. Y este bautismo cristiano se realiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta mención solo es posible después de la Pascua, después de la resurrección. E incluso el mismo Señor Jesús les dice: vayan por todo el mundo y hagan que sean mis discípulos y bautícenlos. Y ahora sí viene la fórmula, una cuestión que podría servir como catequesis. Para que un sacramento sea válido se necesitan varias cosas, entre ellas la materia y la forma, o fórmula, como también se puede decir. La materia puede ser una cuestión física, pero también refiere a quien participa como materia. Hablando solamente del bautismo, la materia es el agua, tiene que haber agua. La forma o la fórmula es: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si esto no se realiza así, no hay bautismo. El bautismo entonces que daban los discípulos, y que en su caso, al decir que allí estaba Jesús con ellos y bautizaba, era que consentía que ellos bautizaran. El bautismo que daban entonces Juan el Bautista y después los discípulos era un bautismo de conversión, un signo exterior de arrepentimiento y apertura a Dios. Un bautismo como preparación para el encuentro pleno con Cristo. Regresemos nuevamente a las cuestiones querigmáticas, es decir, de reflexión con este evangelio. Ya los que quieran profundizar más sobre estas cuestiones podrán seguir también nuestras pláticas o cursos que tenemos por ahí en nuestro canal de YouTube, que se llama Misionero Comunicador. Veamos el versículo 23. Juan también estaba bautizando cerca de Salín, porque allí había mucha agua, y la gente acudía y se bautizaba. Bautismo entonces de conversión, pues todavía no habían metido a Juan en la cárcel. Después, en el versículo 25 dice: surgió entonces una discusión acerca de las purificaciones entre un judío y los discípulos de Juan. Ellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien has dado testimonio, está bautizando y todos acuden a él. Es válida esta discusión, es válido este momento. Hay que aclarar las cosas. Los discípulos de Juan el Bautista han escuchado algo, se les ha dicho algo, y creo yo que ante estas circunstancias de duda y de incertidumbre en todos los aspectos, aspectos familiares, aspectos comunitarios, aspectos de trabajo, lo mejor será, como dicen allá en mi rancho, poner las cartas sobre la mesa. A ver, platícanos, dinos, ¿cómo está esto? Nosotros vimos una cosa y ahora está pasando otra cosa. Hay que aclarar la situación, así como también se tiene que aclarar las cosas en la familia. Dígase las situaciones que se pudieran dar en torno a los bienes materiales, o también decir con esas etapas que llegan a los integrantes de la familia. Pues resulta que uno de los hijos se trajo a la novia y ya la metió a su cuarto, y entonces los papás comienzan a decir: ¿y qué va a suceder? ¿Y cómo se le va a hacer? Pues ahí que se quede. ¿En dónde? Pues allí. Se tienen que aclarar las cosas, va pasando el tiempo, las situaciones se acomodan y después, ¿qué hay que hacer? Dígase en el caso de los terrenos, de las cosas materiales, dígase de las situaciones que se dan dentro de la iglesia. ¿Cuánto tiempo va a estar de coordinador? ¿Cuánto tiempo va a estar al frente? ¿Qué le corresponde siendo integrante de este grupo? Este grupo es de liturgia, este grupo es de catequesis, este grupo es de la adoración, este grupo es de los ministerios de pobres, y en la iglesia corresponde una cosa u otra. Hay que poner las cosas en claro. De repente ahí encontramos situaciones difíciles y complicadas, pero hay que saber con quién ir. Pongamos el ejemplo de situaciones de iglesia.
hay una discusión entre los grupos de iglesia y comienzan a echarse la bolita. Que te toca, que no te corresponde, que por qué lo haces, pero no acuden a quien tiene que arreglar. En este caso, el sacerdote que está al frente de la comunidad tendría que acomodar las cosas, esperando que tenga una postura madura, diligente y prudente, como para aclarar las situaciones un tanto ásperas, porque ya se enojaron, ya se disgustaron, que ahora asumió el cargo fulano de tal, que no le ayudan, que no le apoyan, que ya se hizo el chisme, que ya no sé qué, que ya no sé cuánto. Hay que aclarar las cosas, pero hay que ir con quien tiene que aclararlas. En una familia, los hijos tendrán que aclarar las cosas con el papá o la mamá, porque son los que están al frente. O el papá y la mamá tendrán que aclarar las cosas con sus hijos antes de que pase el tiempo y se acostumbren o se acomoden. Lo mismo también en los grupos de iglesia. Así que estos discípulos van y cuestionan a Juan el Bautista, porque la situación, como la ven, no les parece. Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien has dado testimonio, está bautizando y todos acuden a él. Y Juan ya les responde, pone todo en claro. Ustedes mismos oyeron lo que dije. Yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él a preparar el camino. Aclaremos las cosas cuando haya incertidumbre. No nos dejemos llevar por las suposiciones, pero siempre hay que acudir con quien nos puede orientar y las cosas hay que ponerlas siempre delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos pide? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos ante estas circunstancias? En el versículo 30 dirá, conviene que Él crezca y que yo disminuya. A eso se refiere el plan de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que verdaderamente nos ayude para no andar distorsionando las situaciones de la vida y realmente cumplir con lo que nos toca y nos corresponde. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. Ilumina nuestros pensamientos, ilumina nuestras palabras, ilumina nuestro corazón para que lo que pensemos, digamos y sintamos sea siempre conforme a tu santa voluntad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro.